si creces espiritualmente, hay un deseo genuino en el Evangelio de que también prosperes en tu alma, de que tus emociones sean sanas, de que salga de la depresión. Hay muchos cristianos que están en depresión, en ansiedad, desatando, promoviendo, aumentando las posibilidades de tener otros problemas de salud mental, porque no fueron capaces de resolver las situaciones en una temprana etapa. Dios quiere que prosperes también en tu alma. Dios quiere que sanes tu alma. Quiero comenzar contándoles una experiencia que tuve hace muchos años, cuando mi queridísima esposa comenzó a conducir. Ella agarró el carro y de entrada se subió y bueno, ella es así. Un día me llama y me dice: Carlos, yo creo que este carro está malo. Me dice, porque yo acelero y acelero y acelero y yo siento que camina bien despacio. Me dice, y yo, ya lo fundió, Dios mío, ayúdame. Pues yo no sabía qué decirle, pues, y ahí estuve, no sé, intentando tener una explicación para qué pasaba. Y cómo es, le digo, mira, yo incluso voy para abajo, dice, y yendo para abajo lo acelero y nada. Yo siento que no sé, como que está trabado. Y le digo, ¿y quitaste el freno de emergencia? El freno de mano, la emergencia. Y me dice, yo creo que esto era, me dice, adiós. No sé cuántos kilómetros recorrió con la emergencia puesta. Obvio, usted lleva el freno puesto y lo acelera, es como cuando usted quiere correr y a la vez lo están deteniendo. Les comento este ejemplo porque no encontré mejor figura para hacer una introducción a mi mensaje en relación a lo que vemos en muchos cristianos de hoy en día. Porque es muy común ver cristianos hoy en día que aceleran, pero se sienten como atascados. Se los pongo en otra forma. Yo he visto muchos cristianos que van a una vigilia, que van a un ayuno, que van a un retiro, que oran por ellos y salen como, hoy sí, listo, para donde Dios me mande, lo que Dios quiera hacer. Pero a medida pasan los días es como que, Lisette, bienvenida también. Qué bueno verte, Lisette. Bendiciones, qué bueno tenerte acá. Regreso a la prédica. Pero muchos cristianos es como, sí, ya estoy listo, pero hay algo que los detiene. Hay algo que los estanca, hay algo que estorba para que cumplan todo el potencial y el propósito de lo que Dios ha puesto en ellos. Y me doy cuenta que aunque muchos cristianos tienen signos de crecimiento espiritual, de mucho crecimiento espiritual, porque han aprendido a orar, porque tienen disciplinas espirituales, sin embargo hay otra parte de nuestra vida que tiene que ver con las emociones. Y respecto a las emociones, son gente que está totalmente atorada, estancada. Y entonces, cuando el espíritu quiere correr y caminar, las emociones están estancadas y no permiten. Y no hay forma que una persona pueda avanzar espiritualmente mientras sus emociones están estancadas. Entonces vemos cristianos que simplemente llegaron a un tope y de allí no pasan, debido a la inmadurez emocional. Entonces, ¿se puede crecer espiritualmente siendo inmaduro emocionalmente? Sí. Hay mucha gente que tiene un gran crecimiento espiritual, pero continúan siendo inmaduros emocionalmente. Cuando hay gente que tiene un desequilibrio en sus prioridades, lo que vemos es gente con severos signos de inmadurez emocional. Cuando batallamos en lo oculto, a pesar de tener crecimiento espiritual, y batallamos en lo oculto con severas crisis de ira, de amargura,
¿Usted ha visto cristianos que viven en amargura? Sí. Cuando hay gente que, a pesar de ser cristianos, llegan a sus casas y no se explican el pozo profundo en el que caen de tristeza, de depresión, o la falta de perdón, o la impulsividad en su temperamento, en su carácter. Eso demuestra que aunque podamos tener sin señales de crecimiento espiritual, también podemos ser emocionalmente inmaduros. Cuando aquella palabra de que en Cristo soy más que vencedor, pero son palabras que a veces son huecas, y son palabras que muchos cristianos sienten que para ellos no funcionan y son más un cliché, una frase del argot eclesiástico, pero no funciona para ellos. Hay muchos cristianos que han perdido el gozo de la salvación. No hay nada más triste que un cristiano pierda el gozo de la salvación. Cuando comenzamos a venir a la iglesia así como que tengo que ir, dígame si a usted no le pasa, así como otro culto más, tengo que ir. Y muchas veces estamos aquí por la responsabilidad, porque hay un líder que lo llama. ¿Y por qué no fuiste? Entonces es más fácil ir a responder una llamada de ¿por qué no fui? Pero son severos signos de que hay algo en nuestro corazón que se ha apagado. Hay algo en nuestra alma que se ha apagado, el gozo se ha apagado, y entonces el crecimiento espiritual funciona, pero a la vez hay una fuerza que lo detiene, y es la inmadurez emocional. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Que muchos tienen una fe que todavía no ha transformado sus emociones. ¿Se puede eso? ¿Tener una fe que no haya transformado sus emociones? Sí, por supuesto. Mire, de hecho, lo que más aleja a muchos no creyentes, a muchos inconversos, lo que más los aleja de la fe, muchas veces no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con Jesús. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no se acerca a una iglesia o a Cristo? La mayoría de personas no tienen problemas con la Biblia. La mayoría de problemas no tienen problemas con Jesús. La mayoría de problemas que no están hoy acá, de gente que no están aquí hoy, el problema es con los cristianos, con aquellos creyentes que tienen una vida espiritual, un crecimiento espiritual que no es congruente ni coherente con su forma de sentir, con sus emociones. Entonces alguien que no es cristiano ve a un cristiano que ora, que camina con la Biblia, que cree, que dice que es salvo, que cambió su forma de hablar, que cambió su forma de vestir, pero que cuando ve sus reacciones, pero cuando ve sus emociones, no es coherente con esto. Entonces la gente que no es cristiana dice: no quiero ir a la iglesia porque está llena de díganlo sin miedo, está llena de hipócritas. Pero me doy cuenta que la hipocresía que la gente señala no tiene que ver con aspectos doctrinales, sino por las conductas del creyente que muchas veces no son coherentes, conductas que no están sanadas en el corazón. La gente dice es hipócrita porque las reacciones carnales de esas personas que predican gracia, que predican santidad y que predican amor, no se viven en las emociones. O sea, la gente dice: no entiendo, no comprendo cómo esta persona se ve a Dios en ella en cierta forma, pero a la vez no se ve Dios. Está tan lleno de Dios, pero tan vacío de Dios. Se ve una vida espiritual, pero sus emociones no ha penetrado. Entonces, el diagnóstico es que hay una fe que funciona para el espíritu,
Pero con muchos cristianos en que la fe, cuando se trata de las emociones, la fe todavía no ha entrado en sus emociones. Hay una vida que se vive en el Espíritu, con la palabra, con la oración, con su fe, pero en sus emociones esta palabra todavía no ha penetrado. Y esto genera una incoherencia, porque hay cristianos que predican perdón, pero todavía guardan rencor. No hay ni uno solo sentado aquí hoy que no esté de acuerdo conmigo en que necesitamos perdonar. Pero la mayoría de los que estamos acá todavía tenemos situaciones en las que no hemos perdonado. ¿Y sabe qué es eso? Incoherencia, incongruencia. Cuando hablamos de dominio propio por un lado, pero por otro lado nos desbordamos de ira. Cuando citamos versículos, pero no sabemos pedir perdón. Cuando servimos en la iglesia, pero también destruimos a nuestra familia con nuestras palabras. Una cosa acá, otra cosa en mis emociones, y esto no calza. Y la gente que está a nuestro alrededor nos mira y dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces, traduciendo todo esto, lo puse en palabras y lo puse en una pregunta que es necesario que todos nos hagamos. La redacté de esta manera: ¿por qué, si recibí a Jesús, mis emociones dañadas no cambian automáticamente? Es una pregunta que todos deberíamos de hacernos. Si recibí a Jesús, ¿por qué Jesús simplemente no nos sana ya? Y ya todo está bien. Yo quiero llevarlos a lo que dice la Biblia en 2 Corintios, Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17. Mire lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo primero que quiero que veamos acá es que cuando venimos a Cristo, Dios nos da una identidad nueva. Nos da una identidad nueva. El hombre interior es transformado y lo cambia por un hombre nuevo. Somos un hombre nuevo. Este hombre nuevo, que es justificado por el sacrificio de Jesús, tiene acceso ahora al cielo. Tiene acceso a un lugar en la mesa de Dios. Podemos ser salvos. El hombre interior nos da una nueva identidad. Pero ahora quiero que analicemos bien este versículo en la segunda parte. Dice: las cosas viejas, diga conmigo, cosas viejas. Hay una nueva identidad. Hay una nueva identidad. Pero Pablo habla de cosas viejas que pasaron y que tienen que haber cosas nuevas. Entonces, el problema no está en la nueva identidad. El problema es que esta nueva identidad que Dios nos hizo necesita empezar a dejar las cosas viejas. Pero eso no lo hace Dios. Vamos a ver, se los explico de esta manera. Dios hace un nuevo Kevin. Qué bueno que hoy no te viniste con el pantalón roto. Dios hace un Kevin nuevo y dice: las cosas viejas pasaron. Estas cosas viejas no son responsabilidad de Dios. Son responsabilidad de la nueva identidad. Y no solo dicen las cosas viejas, sino que tienen que haber cosas nuevas. El problema es que muchos cristianos solo se quedan con la nueva identidad, pero sin cosas nuevas, con las cosas viejas. ¿Me doy a entender? El nuevo dice: te hice de nuevo, y entonces eres una persona nueva, pero te sigues quedando con las cosas viejas y no transicionas a las cosas nuevas. Dios te hace nuevo, pero es su responsabilidad quitar las cosas viejas y caminar en las cosas nuevas. Es trabajo de Kevin, es trabajo mío
y es trabajo suyo. ¿Qué dice esta palabra entonces? Que la salvación es instantánea. Que la salvación es instantánea, pero la transformación es un proceso. ¿Cuántos han visto? Gracias, Kevito. ¿Cuántos han visto a alguien que estaba en su lecho de muerte, que oraron por ellas y decimos, esa persona es salva porque se fue con Cristo? Pero esa persona fue transformada en su mente, en sus emociones. No, fue salva. Ahora nosotros, los que aceptamos a Cristo, mientras estemos vivos, necesitamos entrar al proceso de transformación. Y esa transformación incluye el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Dice Filipenses capítulo 1 en el versículo 6: el que comenzó en vosotros la buena obra. Cuando habla de obra, habla de un proceso, de un trabajo. Dice, la terminará hasta el día de Cristo. Hay un proceso que Dios hace, pero que nosotros necesitamos estar conscientes. Ahora mire este otro segundo punto. ¿Por qué si recibí a Jesús mis emociones dañadas no cambian automáticamente? Segunda respuesta: porque el alma no se renueva automáticamente. El alma requiere que haya verdad, que haya rendición, y requiere un proceso de tiempo. Mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. Dice Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿A quién se lo está diciendo? Escuche, ¿a quién se lo dice? A la iglesia. Esa no es una oración a Dios, es a la iglesia, es a la gente. Le dice, no imiten las conductas. Hay una responsabilidad en nosotros. Nosotros no imitamos las conductas ni las costumbres de este mundo. Y dice, más bien dejen. Yo quiero que subrayen esta palabra. Ustedes deben de dejar que Dios puede hacer muchas cosas cuando nosotros le permitimos y lo dejamos hacerlas en nosotros. Dios puede hacerlo sin permiso de nosotros, sí, pero no lo hace a menos de que nosotros lo dejemos. Dice Pablo, son ustedes los que deben de dejar que Dios haga la obra. Dice Filipenses que Dios va a terminar la obra. El que comenzó la buena obra la terminará, pero cuando nosotros lo dejemos. El asunto es que tenemos muchos cristianos que crecen espiritualmente, pero que no le permiten a Dios, no dejan a Dios que Dios entre y sane sus emociones. ¿Sí me siguen? ¿Sí me están entendiendo ahí? Dejen que Dios los transforme. Dios nos puede transformar cuando nosotros lo dejamos. Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. La forma de pensar no cambia a menos que nosotros le permitamos a Dios que Él lo haga. Número 3, la transformación es producto de una relación con Dios. ¿Por qué si recibí a Jesús mis emociones dañadas no cambian automáticamente? Porque la transformación es producto de una relación con Dios. ¿Qué pasaría si usted recibe a Cristo y Dios le cambia todo de un solo y lo hace bueno? ¿Qué pasaría? No necesitaríamos depender de Dios. Si aún así la gente viene a Cristo y cuando ya se sienten bien recuperados se apartan, aún estando mal. Entonces, la transformación es producto de una relación constante con Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué quiero hablar de esto? Y me doy cuenta que la iglesia ha tenido un problema para hablar de estos temas.
en la iglesia moderna, en la iglesia de nuestra era, de nuestra generación, ha tenido un problema para hablar de estos temas. Y han habido unos tabús en la iglesia acerca del tema de las emociones. Le voy a mencionar en algunos cuantos, a ver si me da tiempo. Tabú número 1. ¿Sabe por qué no es común escuchar hablar en la iglesia de estos temas? Porque hay un tabú de que hablar de emociones en la iglesia tiene que ver con humanismo, con una rama de la psicología, y que eso no es bíblico. Eso es un tabú. ¿De dónde viene esto? De la influencia de los filósofos griegos de allá del año 500, 600, que se introdujeron en la iglesia. Y entonces ellos introdujeron una enseñanza que devaluaba todo lo que era humano, todo lo que era carnal, y realzaron todo lo que era espiritual. Ese pensamiento llegó a los años 60, 70, 1960, 1970, 80, 90. Todavía se predicaba de la misma manera y se le enseñaba en los púlpitos a la gente de que lo que importaba era el espíritu, que aunque la carne estuviera podrida, que aunque estuviera tristeza, eso no importaba nada, que lo único que importara es que usted tuviera un espíritu de guerra, un espíritu de poder. Eso era lo que se predicaba. Y se le decía a la gente: si algo le duele, ignórelo. Se le decía a la gente: hermano, si usted está enfermo. Y no es cierto que a veces, todavía en nuestros años, le decíamos a la gente: mire, yo aquí con fiebre, con dengue, y aquí vengo todo hecho enclenque, pero aquí estoy para la gloria de Dios. Este cuerpo no me va a detener, porque lo que importa es el espíritu. No es cierto que predicamos. Producto de la filosofía griega que decía: nada de esto importa, solo importa el espíritu. Y entonces comenzamos a ver una generación de cristianos, escúcheme, comenzamos a ver una generación de cristianos que dejó de importarles el cuerpo y sus emociones, a tal punto que los cristianos ya no cuidaban lo que comían, no cuidaban su salud. Todavía hay cristianos que no cuidan lo que comen. No sé si lo digo, si se escucha prepotente, porque tengo casi 2 años de estar cuidando mi alimentación, pero antes de eso yo hacía chiste de cómo comía y hoy me da vergüenza. Y el punto era: no importa, si te duele, ignóralo. Si te afecta, ora más. Si estás triste, canta más fuerte. En otras palabras es: todo lo que huele a emociones, ignórenlo, tápenlo. Eso no tiene que ver. Un cristiano fuerte es uno cristiano que el espíritu es fuerte, aunque lo demás no sirva. Entonces teníamos un montón de cristianos descuidados en su salud, descuidados en su cuerpo, descuidados en sus emociones, pero fuertes en el espíritu, acelerando. Pero cuando miramos su familia, patinando en el mismo punto. Entonces cristianos que decían: tengo 5 años de ser cristiano, tengo 10 años de ser cristiano, tengo 20 años de ser cristiano, y miran a todos lados y están en el mismo punto, solo más viejos, porque están acelerando. Otro ayuno, otro retiro, pero las emociones lo siguen deteniendo. Y su familia lo ve y dice: no es congruente, no es coherente. La forma en que reacciona, la forma en que grita, la forma en que se desborda, la forma en que se desmorona, no es coherente. Entonces estoy hablando de los tabús. ¿Por qué no se hablaba de esto en las iglesias? Claro, había un miedo, y les voy a expresar el miedo que había en los pastores, en el liderazgo de la iglesia de esta generación de nosotros. Era lo siguiente: que el evangelio se volviera terapéutico en vez de un evangelio transformador. Obviamente el evangelio es uno que te transforma, no es solo uno que hace una mejor versión. Entonces dijeron: no pongamos nada de emociones, porque eso solo mejora a la gente, y nosotros queremos un evangelio que transforme. Y predicaban con fuego, con ánimo, pero transformados en un área, pero no completamente.
porque se dejó de enseñarle a la iglesia estos temas. Nos llevó a un extremo totalmente en el que negamos las emociones, en el que realzábamos y valorábamos a la gente con actitudes espirituales. Yo viví temporadas en donde decían: ese es mi héroe, ese hermano es mi héroe. ¿Sabe por qué era el héroe? Porque tenía callos en las rodillas, porque oraba desde las 2 de la mañana así, rectecito, hincado, y no pecaba. Y entonces andaba así y caminaba serio, con cara de picapiedra, hermano. No se reía para nada. Llegaba a la casa, no se reía con la esposa, no se reía con los hijos. Y cuando hablaba, hablaba áspero, hablaba grosero. Pero era el héroe por sus signos espirituales, aunque sus emociones no estuvieran transformadas. ¿Qué fue eso? Un extremo. ¿Sí me están entendiendo? Un extremo. Obviamente eso lleva al otro extremo también, que nos vino una temporada en el que se dejó de hablar de esas cosas y todo se volvió a sobar el alma, y todo se volvió a hacer una mejor versión de ti. Mire, Dios no quiere hacer una mejor versión de usted, quiere transformarlo y cambiarlo. De hecho, el evangelio verdadero es el que hace ambas cosas. El que confronta tu pecado, pero que también restaura tu alma. Ese es el verdadero evangelio, donde hay un equilibrio. Se transforma, se crece espiritualmente, pero también se transforma tu alma. Otro de los tabús que ha habido en la iglesia es hablar de: eso es pasado, eso ya no afecta, y no necesitas hablar de eso. Se ha minimizado, se ha tapado el problema, y eso pasó en mi infancia, ahora yo soy nueva criatura, porque el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Es cierto ese versículo? Sí, es cierto. Mal aplicado, absolutamente mal aplicado, fuera de contexto. Entonces hay gente con un gran problema desde su infancia, de sus generaciones, con heridas por abuso, por abandono, por rechazo, que al día de hoy no las han tratado. Y dicen: ya, yo no hablo de eso porque eso es pasado y eso ya no afecta, yo no necesito hablar de eso. Eso es un tabú. Usamos frases espirituales para ocultar los procesos emocionales. Gente rota que se vuelve experta en ocultar sus daños. Existe demasiado gente de esa. Gente muy espiritual, con una apariencia espiritual, pero rotos, que son expertos en ocultar lo que sienten. Otro tabú es: mientras sirvas a Dios, lo demás no importa. Eso es otro tabú. No te preocupes, vos serví a Dios, ahí lo demás se arregla. Entonces crecimos con una generación sirviendo a Dios, ignorando todo lo demás. Hemos normalizado que se puede ser dinámico en la iglesia y poco cariñoso en la casa. Y mientras se sirva a Dios, está bien. Eso es un tabú. Hemos normalizado que se puede ser un estudioso de la Biblia, pero ignorar una profunda depresión. Sé que hay cristianos estudiosos de la Biblia, pero en una crisis de depresión, la que se ignora por completo. Llenos de ira proyectada en otros. Hemos normalizado tener disciplinas espirituales, pero a la vez ser expertos en criticar a otros por envidia, porque estamos ofendidos. Soy experto en orar, soy experto en ayunar, pero cada vez que puedo hablar de alguien que me ofendió, lo hago. ¿Sabe qué es eso? Un desequilibrio entre su crecimiento espiritual y su inmadurez emocional. Y por eso no se ha hablado en las iglesias de esto. Pero necesitamos, como les decía, un evangelio que hace ambas cosas, que confronta el pecado, pero que transforma el alma. ¿Cuáles son algunas características típicas de personas con inmadurez emocional? Vamos a ver si se identifican. Son personas que reaccionan desproporcionadamente
¿Sabe qué es reaccionar desproporcionadamente? Cuando nuestra reacción va más allá de lo que amerita. ¿A cuánto les pasa eso? No, a ustedes no les pasa. Perdón, hermanos, perdón. Escogí mal la reunión. Yo necesitaba otra gente que estuviera más mal para predicarles este tema. ¿Sabe quiénes reaccionan mal? La mayoría de nosotros. Digo nosotros, no digo de ustedes. Nosotros. Porque yo estoy predicándoles aquí, ¿sabe qué? No como su doctor, porque yo no puedo reparar a nadie. Estoy predicándoles aquí como un representante de esta comunidad que también está roto y que también tiene todo este tipo de problemas. Así que les hago otra pregunta, la pregunta de nuevo. ¿Algunos de ustedes reaccionan desproporcionadamente, así como de vez en cuando todos los días? Yo hace poquitos. ¿Se acuerda cuando fuimos a aquel congreso ahí arriba, en aquella iglesia que nos invitaron? Ungito, bendecido, con un montón de notas en mi iPad de todo lo que había aprendido. Y bajando la cuesta, se me atraviesa una moto, hermano. Bueno, a todos se nos atraviesan las motos, ¿verdad? Es una cosa común. Pero el asunto es que el tipo me empieza a insultar con unas palabras, hermano, que me encendieron la sangre. Bajo el vidrio, le digo, ¿cómo? Y me sigue diciendo. Y abro la puerta, hermano, pongo la emergencia, pongo en parking, abro la puerta y me voy para donde él. Yo no sé lo que yo iba a hacer, pero yo iba descontrolado. Sí, hermano, usted diría, hermano, ¿y cómo lo tienen predicando? No, yo no sé qué hace mi papá, me tiene predicando, o sea, de verdad. Pero yo iba, no sé, probablemente lo hubiera golpeado, a lo mejor me hubiera atropellado más él a mí, no sé, pero gracias a Dios no pudimos verlo. Porque cuando el muchacho me vio que iba para donde él, se subió a la moto y se fue descolgado. Y yo me subo al carro, tiro la puerta, que a mí nadie me va a hablar así, esta gente no saben con quién se ha metido. ¿Usted, hermano Carlos? Sí, yo. No crea, dice que. Y miro a mi esposa así como que. Y a mis hijos así como que. Así temblando, así con cara de, ese no sos vos, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué te está pasando? Y en el momento, que nadie me diga nada, pues nadie me diga nada, así. Pero Dios me ha dado una esposita tan experta en aterrizarme. Y me dice, eso no es congruente con lo que acabas de aprender. Eso no es congruente con la persona que Dios quiere que seas. Y me doy cuenta de que esas explosiones de ira no es que, el hermano es bien delicado, que el hermano es... No, son situaciones que revelan que hay un daño en el corazón sin reparar. Cuando estallamos de enojo, cuando estallamos de frustración o ansiedad, a veces ante problemas que no merecen la pena. Eso tiene que ver con personas que tienen una personalidad así explosiva, ¿cómo se llama? Extrovertida. Pero también le sucede a las personas introvertidas. Las personas introvertidas no siempre explotan y nunca, a lo mejor nunca le van a gritar a nadie, pero son personas que se desmoronan fácilmente. Son personas que se ofenden, que son ultra sensibles. Son personas que tienen inseguridad para dar una opinión y nunca aportan nada, no porque no tengan buenas ideas, sino porque es la señal de que tienen una inseguridad en su corazón que dice, es que si digo van a pensar que soy tonto, me van a rechazar. ¿Sabes qué es eso? Una señal de que la fe que tienes
no se le ha permitido que también operen las emociones. Lo más triste de esto es llegar a ser viejo, morirse, sin que la palabra de Dios penetre y transforme también las emociones. Nos frustramos con facilidad, nos llenamos de ansiedad, somos fácilmente ofendibles o manipuladores. ¿Sabe qué es eso? Signos de inmadurez emocional. Otra opción referente a las relaciones. Cuando somos expertos en relaciones disfuncionales. Hay personas que donde quiera que van tienen problemas con la gente. Se cambian de iglesia, tienen problemas con la gente. Se van a otra iglesia, tienen problemas con la gente. Se cambian de familia, se divorcian, se casan 4 veces, con todas tienen problemas. Se cambian del país, van a tener problemas con los vecinos de otro país. Son relaciones disfuncionales. ¿Saben qué es eso? El problema es suyo. Suyito y nada más. Personas que viven resentidos con todos o con muchos. ¿A cuántos de la lista de su contacto, de los que antes se llevaba, ya no se lleva? Porque empezó con un resentimiento y con una ofensa. ¿Cuántos que antes comían todos los domingos la sopa, iban para todos lados? Ya no, porque un día se resintieron y no fueron capaces de resolver eso. ¿Sabe qué es eso? Un problema de disfuncionalidad en las emociones. Pero seguimos siendo espirituales. Podemos seguir orando, pero podemos tomar la Santa Cena y vamos a irnos al cielo, probablemente sí. Pero mientras estemos viviendo en la tierra, la transformación no ocurre completamente hasta que le permitamos a Dios que opere. Dios te dio una nueva identidad, pero te quedaste aferrado a las cosas viejas y no has tomado la nueva forma de pensar las cosas nuevas. Cuando somos celosos, cuando no perdonamos fácilmente, cuando nos cuesta disculparnos, pedir disculpas. ¿Sabe que una de las cosas que más me duelen? Yo empecé a servir a Dios como a los 11 años y tocaba en la iglesia pero la gente tenía miedo de servir conmigo por mis reacciones desproporcionadas. Yo hubieron cultos en los que yo lo paraba y le decía: no, así no vamos a cantar y lo vamos a hacer bien. O tocás bien esa batería o te bajás. Al pobre Josué López. Ay, Dios. Josué, no te aprendiste las canciones. Bájate delante de la gente, sí. ¿Sabe cómo lo espiritualizaba? Es que Dios se merece lo mejor, hermano, y la excelencia. Y entonces cuando no se cumple eso hay que gritar y hay que dañar. Un problema en el corazón. Yo empecé a notar que la gente cuando iba a predicar no quería servir ahí. Ay, qué miedo, porque Carlos va a predicar y se pone estresado y los niños y lo desconcentran. Y entendí una cosa: Dios, ¿cómo es posible que yo mientras haga algo que te honre, dañe? Señor, sana mi corazón. ¿Qué está pasando? Esto no está bien. Pero necesitamos ser conscientes. Necesitamos abrir el corazón y destapar, profundizar en todas estas áreas de nuestro corazón que demuestran que hay algo que no está bien. Se los estoy diciendo porque ya lo resolví. No. Se los estoy diciendo porque lo estoy resolviendo y estoy en el proceso. Y cada día sigo en el proceso. Y si yo he entrado en ese proceso, en estas que me doy cuenta y en otras que todavía no me doy cuenta, pero que quiero darme cuenta para que Dios me transforme, no para ser mejor, para que Dios me transforme.
Otras características de personas con inmadurez emocional son personas que evaden el dolor, niegan su pasado, minimizan sus heridas y las espiritualizan. No saben lamentar ni procesar pérdidas. Cuando no sabemos lamentar ni procesar las pérdidas, eso lo proyectamos en otros. Yo he visto gente que va a algunos velatorios, que va a algunas circunstancias de pérdidas, y cuando llegan le dicen: ¿y de qué llora? Si se fue con Cristo, no llore, alégrese. ¿Sabe qué otra característica hay de personas con inmadurez emocional? Usan servir, usan las ocupaciones como anestesia para el dolor. Y me di cuenta de cuántos errores la iglesia ha tomado. ¿Sabe con quién la iglesia siempre se siente alegre? Con el líder que siempre está disponible. Y decimos: ay, qué lindo el hermano. Ese hermano está libre, está siempre disponible las 24 horas. La hora que uno lo llame, ahí está esa persona. Qué lindo. Y solo pasa en la iglesia cómo ama a Dios. Y nos damos cuenta que ese es un signo de personas que tienen problemas emocionales. Tantos, escúchame bien, una, que no pueden poner límites. ¿Sabes que hay personas que dicen así a todo? No porque son lindas personas, sino porque dentro de su corazón lo que tienen miedo es al rechazo cuando dicen que no. ¿Quieren que les diga el nombre de una persona de ellos? La hermana. Ah, qué chismosos ustedes. ¿Quieren que les diga un nombre? Carlos Varela. Yo me di cuenta que a muchas cosas que yo decía que sí, era porque tenía miedo que las personas dejaran de quererme, porque me volví adicto al amor de la gente. Porque sentía, si digo que no, se van a ofender conmigo, ya no me van a querer tanto. Entonces hacía las cosas aunque no quería. Escúchame bien, aunque no quería. Y entonces iba renegando por dentro, pero si hermano, va a servirle. Pero en realidad lo que tenía es un problema de adicción, aunque no podía. Cada viaje que hemos hecho, mi esposa siempre se ríe de mí. Que los hermanos, todos los hermanos, el día antes que se van a venir: Carlos, tráeme esto, Carlos, tráeme esto, Carlos, tráeme esto. Y entonces hay que pagar 3 maletas extras. Y yo quiero, pero me da pesar. Y entendí que no es que soy tan bueno, no es que soy tan lindo, sino que me da miedo decir que no. ¿Por qué me da miedo decir que no? ¿Por qué te da miedo decir que no? Yo vino que Linda a veces tiene un desayuno, tiene una reunión y llama y dice: no voy a poder, por favor. Y yo: ¿cómo le decís que no? No puedo. Yo no puedo decir que no, porque me doy cuenta que tengo un problema. Y no vine a desahogarme, y aunque sí me ayuda a desahogarme, lo que estoy es ayudándoles a identificarse de muchas cosas que consideramos que qué lindo. Y solo es la señal de que estamos rotos por dentro. Hay gente que se sobresatura de tareas y sirven en exagerado en la iglesia. ¿Cuál es la razón? Tienen problemas emocionales con sus relaciones en casa. Y cuanto más afuera estén, mejor. Y en la iglesia le damos premio al mejor servidor del año porque siempre está en la iglesia, aunque nunca le hace caso a su familia. Bravo. No, espéreme. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así
como prospera tu alma. Si creces espiritualmente, hay un deseo genuino en el Evangelio de que también prosperes en tu alma, de que tus emociones sean sanas, de que salga de la depresión. Hay muchos cristianos que están en depresión, en ansiedad, desatando, promoviendo, aumentando las posibilidades de tener otros problemas de salud mental porque no fueron capaces de resolver las situaciones en una temprana etapa. Dios quiere que prosperes también en tu alma. Dios quiere que sanes tu alma. Me dejaría con toda humildad orar por usted, aunque yo no lo tenga resuelto todo. Me dejaría como una persona rota orar por otra persona rota. La Biblia dice que oremos unos por los otros. No dice que oremos los buenos por los malos. No dice oren los enfermos, los sanos por los enfermos. Dicen oren unos por otros. Todos tenemos un problema. Con mucha humildad les digo, no lo tengo resuelto todo, pero estoy en el camino a resolverlos. Y quiero decirle a Dios: Dios, te voy a dejar que resuelvas estos problemas en mi corazón. Quisiera decirle a usted en esta mañana: Señor, te voy a dejar, como dice Corintios, más bien Romanos 12:2, más bien dejen que Dios los transforme. Es responsabilidad de nosotros dejar que Dios nos transforme. ¿Quiere transformarnos Dios? Sí, Dios quiere. ¿Quién tiene que dejarlo? Nosotros. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, probablemente te haya impedido de que tu presencia, de que tu mano, repita conmigo, de que tu mano toque mis emociones. Pero hoy que soy consciente, te doy la oportunidad para que tú trabajes en mí y transformes. Sé que soy una nueva criatura, pero aún estoy ligado a cosas viejas. Arranca de mí cosas viejas que todavía me ocasionan daño, que me ocasionan dolor, reacciones incorrectas que dañan a otros también. Sana mi corazón. Espíritu Santo, dígale: sana mi corazón, transforma mi forma de pensar y llévame a las cosas nuevas. Enséñame las cosas nuevas. Enséñame a ver las cosas de manera diferente. Llévame a un nuevo estilo de vida, coherente, congruente con mi crecimiento espiritual. Que nada detenga mi crecimiento. Hoy quito el freno de emergencia que me tiene estancado. Yo quiero crecer en todo, prosperar en todo